¿Qué tal, amigos, compañeros y colegas de la licenciatura en Planeación Territorial y Diseño de los Asentamientos Humanos? ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a este espacio denominado Entre Compadres. Y me presento, ¿qué tal? Josué Guarneros y mi compadre. Su servidor Iván Cervantes, con una nueva entrevista con una compañera egresada de la licenciatura en Planeación Territorial, nuestra amiga Karen, que de alguna forma nos va a dar pues su enfoque y perspectiva ya como egresada de la licenciatura en Planeación Territorial. Bienvenida, Karen. Josué. Muchísimas gracias. Pues mira, se las presento. Ella es Ana Karen Galicia, es de la generación 2013-2017. O sea, realmente casi está recién desempaquetada, ¿no? Entonces, más sin embargo, bueno, pues ya ha tenido algunas experiencias laborales que con ello, pues nos vamos a comenzar la plática, ¿no? Entonces, ella, bueno, en el 2017 inició su trabajo en la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano, en la oficina de la secretaria, y posteriormente también tuvo alguna participación en la Unidad Pedagógica Nacional. En el 2019 también participó en la elaboración de un programa parcial de desarrollo urbano en el barrio de Tepito, muy interesante el tema, por todo lo que implica, y actualmente es técnica en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Está en el Comité de Instalaciones Subterráneas. Pues Karen, bienvenida, y es un honor para nosotros que por fin nos hayan aceptado ya dos mujeres la plática, y pues adelante, bienvenida. Muchísimas gracias. No sé cómo empezar. No te Mm, preocupes, Karen, ahí vamos nosotros. Pues de entrada, muchos de los compañeros de alguna forma han tenido alguna afinidad con la cuestión del medio ambiente o alguna afinidad con respecto al desarrollo urbano o, bueno, en temas territoriales. Esto antes de llegar a la licenciatura como tal. En tu caso, ¿tú querías una carrera con este perfil, con estas características? ¿Cómo fue? Cuando yo bueno, cuando es la decisión de entrar a la universidad, yo quería una carrera con enfoque de ciudad. Entonces, para mí siempre me había encantado ver, o sea, ver la ciudad en general, o sea, caminar por el Zócalo o por cualquier centro de cualquier país me gusta mucho, es algo que disfruto mucho, tanto su arquitectura, tanto cómo se distribuye, o sea, cómo es la dinámica, todo eso es algo que siempre me ha gustado. Entonces, cuando entré a la licenciatura, entré con muchísimas expectativas, o sea, quería aprender mucho y la carrera, digamos que me dio las herramientas tanto para aprender en cuestiones rurales, en cuestión de pueblos mágicos, en cuestión ya de ciudad y en cómo son esos contrastes que se viven en cada uno de los territorios. Entonces, a mí me gustó mucho, ya después fui encontrando y he pasado por estos temas, diferentes enfoques que le he querido dar a mi perfil profesional, porque al principio me gustaba mucho la economía, el dinamismo de las ciudades, ¿no? Después me gustaba mucho la normatividad y dije, bueno, me voy por lo normativo. Después también me llamó muchísimo la atención los riesgos y ahora estoy en un tema de riesgos que también me gusta mucho. Y creo que hoy, después de egresar, quiero hacer mi maestría en algo que me gusta mucho, creo que engloba a todos y que es la movilidad. O sea, la movilidad y el transporte me gusta mucho, es una de las materias que más disfruté en la carrera. Ahorita estoy haciendo como, digamos que la vida me ha llevado a temas de movilidad y es un tema que disfruto mucho y me gusta. En general, todo el dinamismo de las mercancías, el intercambio, todo eso es algo que me gusta mucho. Y cuando entré a la carrera, no me esperaba esto, es que esperaba como algo más en ciudad y todo eso, pero creo que me dio un panorama muy amplio. Perfecto. Oye, Karen, pues platícanos cómo fue tu primer acercamiento ya laboral. ¿A qué te enfrentaste en el aspecto tanto teórico como técnico? Porque bien lo sabemos que, bueno, dentro de la carrera sí tenemos esas herramientas técnicas,
pero que en algún momento dado, pues nos hace falta especializarnos o meternos un poquito más. Platícanos, ¿cómo fue tu primera experiencia ya en el ámbito laboral, ya formal? Mi primera experiencia laboral, como tal, creo que no ejercí tanto la profesión con el perfil que te dan. Si bien creo que se ejerció en modo de conocimiento, pero no en modo operativo. Me acuerdo que cuando más cerca estuve de la operativa en la carrera fue en el sismo del 2017, que fue cuando nos pidieron justamente hacer una investigación de todos los grandes sismos que se habían suscitado a nivel mundial y de cómo estas embajadas nos pudieran ayudar a México a vivir el sismo que teníamos, porque ya teníamos dos para ese entonces, el de Oaxaca y el de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿cómo operar? Y de ahí abordar esas ideas que teníamos a nivel internacional, pasarlas a nivel Ciudad de México y especialmente enfocarnos en los principales estados que estaban más golpeados, ¿no? Que era Oaxaca, Tabasco y no me acuerdo cuáles otros. Entonces, armar como, primero, hacer el mapeo estadístico de todos los municipios que estaban más golpeados con la información que teníamos en ese momento. Los estados, y de ahí ya medirlos como por intensidad. Eso fue como lo más cercano que tuve a la carrera. De ahí ya fue como análisis de datos, procesamiento de información y todo eso. Eso fueron mis primeras experiencias, las dos primeras experiencias que tuve laboralmente. Ya no tan enfocadas a la carrera, pero sí con procesamiento de análisis, que creo que también la profesión te da un perfil muy interesante porque te hace, bueno, investigar es como importantísimo, pero procesar y entender los datos y entender el territorio con base a eso, creo que te ayuda muchísimo más. Y eso creo que me sirvió muchísimo para después que una colega me invitara a participar a la elaboración de la primera etapa del programa parcial de desarrollo urbano del barrio de Tepito, que ahí también fue como algo que me acercó muchísimo a la carrera, porque la carrera es muchísimo campo. Entonces me gusta mucho conocer los territorios a través de la gente, a través de ellos, vivirlos, porque al final de cuentas ellos conocen todo, ¿no? Entonces hacer este levantamiento de campo junto con colegas, trabajamos muchos colegas ahí, de hecho también tuve la oportunidad de trabajar con un profesor y eso fue como que muy, muy, muy importante para mí. Entonces fue de, ok, ahora ya no es mi profesor, ya está del lado de aquí, de colegas y aprender desde el otro punto, ¿no? Que yo siempre me sentía en clase, pero eso me ayudó muchísimo para que justamente cuando hiciéramos el análisis territorial con base a los datos que habíamos levantado en campo, ya sea en los diferentes puntos de equipamiento, vivienda, estudio de mercado, hicimos un estudio de mercado de vivienda, patrimonio histórico, áreas verdes, y más en este territorio que es Tepito, que es un territorio un tanto complicado por toda la dinámica económica y social que se vive, creo que me ayudó muchísimo porque ahí fue mi primer acercamiento como tal en la carrera. Ya algo que sabías a lo que ibas y sabías más o menos de qué se trataban las cosas, ¿no? Y creo que ahí fue donde tuve un acercamiento más profesional con mi formación ya en campo, ya afuera de la universidad. Podríamos decir que en todo caso esa formación de la UAM, que es integral, multidisciplinaria, y ese perfil que te genera de investigador, por así decirlo, ¿sí te sirvió en estos primeros procesos de trabajo? Por lo que nos estás platicando, al parecer sí, ¿no? El manejo estadístico de bases de datos, algunos otros elementos que a lo mejor fuiste incorporando, pero creo que por tu comentario pareciera que sí es importante, ¿no? Esta formación modular y este perfil de investigador que de alguna forma te incorporan como egresado de la UAM, ¿no? Y principalmente planeación territorial. ¿Es correcto o es mala mi apreciación? Sí, creo que el manejo de información, el procesamiento de información que tenemos en la carrera, bueno, y en taller, que es donde juntamos todos los conocimientos que nos dan las diferentes materias, creo que sí, te da las herramientas. Y bueno, ya de ti depende que sigas como investigando y preparándote más. Si no sabes hacer algo así en la base de datos, pues que tú lo investigues.
y que tú te pongas retos, ¿no? Algo que una vez un compañero de trabajo me dijo, lo aprecio muchísimo, me dijo, lo más importante siempre es que crezcas profesional y personalmente. Entonces, que siempre te pongas retos tú mismo va a ser lo más importante. Y si, digamos, que tú no te sientes con las herramientas necesarias cuando saliste de la universidad, pues de ti depende que las crees, ¿no? Y yo siento que la carrera sí te da todas las herramientas para que puedas tener desde un análisis de información estadístico hasta hacer un programa de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Oye, Karen, ahí me llama la atención, perdón, José, es que va en relación a la siguiente pregunta. En este sentido, y en tu percepción, ya al interactuar con otros compañeros que no son de esta carrera, sino de otras parceras del conocimiento, ingenieros, arquitectos, sociólogos, o no sé, ¿te sentiste en desventaja en algún momento o realmente sentías que tenías los elementos para poder tener un trabajo ahora sí que pertinente en relación a estos compañeros que a lo mejor pueden estar mucho más avanzados en términos de experiencia por haber egresado con mayor tiempo que tú? ¿Cómo te sentiste tú en ese primer intercambio, por así decirlo, ya en la vida real laboral? Bueno, en la vida, creo que en todos mis trabajos, que no son muchos, pero en este pequeño tiempo que tengo, todos me han tocado con gente más grande que yo. Y eso lo agradezco mucho porque me ha tocado aprender de personas que han sido muy, muy inteligentes desde mi punto de vista, con personas que me han ayudado. Por ejemplo, en mi primer trabajo, habían 2 chicas que eran más grandes que yo por 2 años. Mi jefe ya tenía como 40 años y otro compañero tenía como igual 30 y algo y mi otro compañero igual. Entonces, cuando teníamos las reuniones, era muy interesante porque ellos aportaban otros tipos de conocimientos, ¿no? Otro tipo de información que después tú decías, ok, bueno, sí, la entiendo, ¿no? En mi segundo trabajo igual fue algo más como de análisis de información, de lograr hacer una planeación un poco más institucional, no tanto una planeación de ciudad, pero sí una planeación institucional. Y también, o sea, me tocó trabajar con gente más grande que yo era la única, pues digamos, bebé del grupo y aprendí muchísimo, aparte de que me sentí con toda la confianza de preguntar cualquier cosa. O sea, si yo no entendía, no sé, una ley o cosas así, iba y decía y me explicaban, ¿no? Y desde que entré me dijeron, siéntete con toda la confianza de preguntar cualquier cosa que no entiendas. Al final estás aquí para aprender, ¿no? Por ahorita. Entonces, eso también me gustó muchísimo. No me sentí ahí en desventaja cuando entré en el programa, a participar en la elaboración del programa. No me sentí en desventaja y creo que fue muy enriquecedor porque fue muy dinámico y creo que aprendí a como analizar más rápido las cosas. Porque yo creo que tengo un defecto, bueno, no un defecto, como una debilidad, sino que cada vez que veo mucha información, quiero hacer de todo y siempre se me ocurren muchas cosas. Entonces, no puedo hacer todas esas cosas en una sola. Y una colega me decía, ok, sí, está bien. O sea, lo primero fue una elaboración de base de datos, ¿no? Me decía, ahora esa base de datos, analízala, ya escríbela, ¿no? Y le empecé a hacer y me decía, sí, pero es que, o sea, necesito que seas más concreta. Entonces yo le metía y me decía, sí, pero esto necesariamente que no es necesario que lo pongamos. O sea, no nos podemos ahorrar. Ahorita no hay, esto hay que guardarlo para la siguiente etapa, por ejemplo. Entonces, creo que ahí aprendí mucho en tema profesional ya de mi carrera, cómo manejar la información que nosotros generamos en campo y cómo esa información nos puede servir, por ejemplo, en este programa que consta de diferentes etapas, ya sea en esta primera etapa, ya no pudimos continuar con la segunda, pero en esta primera etapa, de nada más meter lo que, bueno, era el diagnóstico, pero meter lo necesario, no ahondar tanto en el contenido, sino nada más los datos más fuertes
y sí dar una breve explicación, pero no muy grande. Y ya ahorita en mi tema que estoy aquí en protección civil, tampoco, porque siento que también creo que una de mis virtudes es que agarro la onda muy rápido. Entonces, y aparte pregunto siempre mucho. Creo que eso también ayuda mucho, porque pregunto mucho, soy muy preguntona, y si no me queda claro algo, lo pregunto y lo pregunto hasta que me quede claro. Entonces, como que, y ahorita mis compañeros son un poquito también más grandes que yo, por 2 años o 3, y tampoco me siento como en desventaja. Aparte de lo primero que me pusieron a hacer fue leer la ley de gestión integral de riesgos y después el protocolo y y bueno, perdón, los lineamientos. Y bueno, creo que de ahí también mi jefe ha sido como también muy abierto en cualquier duda que tengas, eh, exponla, o el de mira, revísame bien este estudio, cosas así. Y creo que eso me ha servido mucho. Aparte, yo creo que cuando yo estudié en la universidad, me incorporé al equipo de debate de la universidad y ahí tuve la oportunidad de trabajar de ser compañera de sociólogos, veterinarios, íbamos a concursar a otras universidades donde había ingenieros agrónomos, no sé, internacionalistas, o sea, cosas así una gama muy economistas, unas carreras que sí, al final de cuentas trabajas afuera, pero en la universidad creo que dentro eso me ayudó muchísimo para aprender de otros temas y no quedarme nada más con lo que me enseñaron en la carrera, sino aprender de lo que estaba viviendo tal vez en otros países, de cómo se estaban viendo las noticias en mi país y tener tal vez un criterio más amplio de lo que tenían o lo que veían las otras carreras y de cómo mi carrera se iba a enfocar o se complementaba con las demás. Oye, Karen, fíjate que ahorita escuchando tu experiencia y escuchando todas estas vivencias que has tenido, yo creo que cabe resaltar el punto medular, ¿no? Lo que acabas de decir, o sea, el que siempre te has dado a la tarea de preguntar, si tienes alguna duda, a preguntar, investigar. Entonces, yo creo que eso durante tu formación o durante la formación dentro de la universidad, pues ha sido una constante, ¿no? O sea, el hecho de nunca quedarse quieto con lo que te dan, sino siempre ir un poquito más. Y obviamente, pues eso te ha estado dando la seguridad de estar en diferentes lugares, ¿no? Yo creo que sí cabe mencionarlo, ¿no? Yo diría más bien como un área de oportunidad que has tenido el seguir indagando cuando algo no te queda claro. Y es que eso es un proceso natural, digamos, en el hecho de que puedas seguir fomentando este conocimiento. Mira, a mí me gustaría que por decir, en el caso, ayer tuvimos una plática en donde estábamos abarcando los temas o la importancia de los programas parciales. A mí me llama mucho la atención en este caso el de Tepito en sí, por cómo lo manejas, ¿no? O sea, el concepto en que lo tienes. Ahí nos podrías dar algún comentario de qué acercamiento, y más cuando hablas de la participación ciudadana. No sé a ti qué experiencia tuviste en ese rubro. ¿Nos puedes platicar algo? Sí, claro. Cuando a mí me invitaron a formar parte del programa parcial, fue una colega la que me invitó a participar. Solamente tuvimos un acercamiento con la población, que fue cuando andábamos terminando el diagnóstico. Entonces, ahí hicimos un mapeo interactivo, donde pegamos tal cual el mapa de Tepito y no fueron muchos vecinos, fueron poquitos, pero nos dijeron, ya habíamos para ese entonces teniendo recorrido en el barrio, y nos dijeron nos hicieron como reflexionar más hacia las problemáticas que tenían, ¿no? Que obviamente era la basura, porque en Tepito se generaba mucha basura todos los días, o sea, toneladas enormes de basura. Nosotros pasábamos por las calles y eran esquina, un montonzote de basura y era un tema de verdad que era muy importante. También las heces fecales eran también un tema que a la población le incomodaba muchísimo, y también era cuando caminábamos, especialmente en las banquetas, sí era como un tema que se veía,
que era, el problema existía, no había otra, o sea, si no lo veíamos era porque de plano no fuimos, pero era evidente. También como este tema de las escuelas, porque me acuerdo mucho, de hecho ahí nos detuvimos a descansar un momento, de una escuela que está en, no sé si es, no sé qué eje sea, pero está en la escuela y alrededor es un kinder. Está la calle y esa calle es comercio, netamente, de martes a viernes. Y uno cuando pasa por el mercado o por el tianguis, como comúnmente lo decimos, no observamos que ahí hay una escuela o un kinder. Entonces yo le comentaba a la colega y le decía, qué preocupante es que haya un kinder en esta zona que puede sonar un tanto conflictiva o delictiva cuando hay focos de infección en basura, un foco de infección por heces fecales, cuando ni siquiera se ve, o sea, es un punto ciego en cualquier momento, no hay, yo me lo imaginaba, nosotros fuimos en un lunes, no había gente, estaba todo cerrado, pero no me lo imagino cuando van los niños a la escuela y está eso lleno de gente y lleno de puestos. Entonces, a mí se me hacía súper peligroso, ¿no? También una característica muy importante del barrio era como justo esto de las vecindades, ¿no? Que eso lo ocupamos también como tema histórico. En tema de investigación le decía a la colega que también el tema, cómo creció Tepito porque una de las cosas que más me gusta de la profesión es ver esta perspectiva que hay desde qué fue lo que hizo que hoy la ciudad se entendiera así. O sea, ¿qué pasaba en los 90s? ¿Qué pasaba en los 80, 60, 70? Que me hizo cambiar este dinamismo de ciudad a lo que ahora veo. Entonces, desde cómo creció Tepito, cómo se fue poblando, cómo se fueron haciendo estas unidades habitacionales, que también fue muy curioso porque había muchas vecindades, sí, pero también había muchas unidades habitacionales que se hicieron por parte de alumnos de la UAM en el sismo del 85. Entonces, que fueron reconstrucciones y eso fue también como muy, muy interesante. Y bueno, ya después, creo que esos son los 3 puntos más importantes que yo me quedo del barrio. Y uno, que fue en un contexto histórico, que fue especialmente en la calle de Peralvillo, que investigando e indagando con la población y todo eso, nos dimos cuenta que Peralvillo era una de las calles más importantes a nivel Zócalo y a nivel ciudad, porque ahí hay muchos inmuebles patrimoniales. Entonces, no muchos están registrados y tienen un deterioro también muy grande que no sabemos, o nuestras propuestas eran como que se cuidaran y demás. Pero también, creo que esos son los 4 puntos que más me marcaron. Y bueno, con el de áreas verdes, que también es un tema que está muy descuidado en áreas verdes. Y hay algunas áreas verdes que también son como focos rojos por este dinamismo económico que se mide justamente en el barrio. Sí, de hecho es importante, ¿no? Es interesante por esa dinámica económica y esa vitalidad social que puede tener un barrio como este, con tanta interacción a partir de su comercio, formal e informal, como con esto, pues bueno, te das cuenta que al adentrarte en el barrio como tal, o en otros, como ejemplo, de ahí del centro, te topas con este tipo de infraestructuras, ¿no? Me refiero a infraestructuras físicas educativas, escuelas, jardines de niños, viviendas, en este caso, unidades habitacionales, como bien mencionan, ¿no? Derivadas del sismo del 85, y que ahorita, pues bueno, se está ocupando, pero no sé hasta qué punto sea pertinente esa compatibilidad de usos, ¿no? Y viéndolo desde un enfoque de protección civil. Y entonces ahí pudieras verlo también desde un enfoque de gestión integral de riesgos, ¿no? Es decir, hay cuestiones que pudieras identificar ahora como una condición vulnerable o como una condición de riesgo. Si nos vamos a un enfoque de un riesgo geológico a partir de sismos, pues bueno, tenemos ahí ya un buen laboratorio con muchas viviendas o con muchos inmuebles, muchas edificaciones vulnerables, ¿no? Y ya tienes ahí ese antecedente, esa distinción. Creo que ese trabajo que hiciste tú en el programa ahora
desde el enfoque de la gestión integral de riesgos y protección civil, pues sería fundamental, ¿no? Para tus propios jefes que tuvieran ese contexto de la información que tú ya reconoces de ese lugar, ¿no? Y sería importante empezar a plasmarlo, a dibujarlo, a describirlo, ahora desde esta etapa en donde estás pues formando parte de la administración local del gobierno de la Ciudad de México en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, ¿no? ¿No lo ves así? Sí, justo ahorita que mencionaste eso, cuando nosotros estábamos haciendo el mapa de uso de suelos y el tema en general, eh, hicimos levantamiento de campo con mapa en físico, ¿no? Entonces, cuando estábamos vaciando esa información a mapeo digital, nos dimos cuenta, una colega y mi compañero, bueno, la colega que me invitó, que fue la coordinadora, y un compañero que hizo el mapeo digital, que es uso mixto en general, ¿no? En la planta baja son bodegas y ya en la segundo nivel, pues ya es primer y segundo nivel ya son unidades habitacionales, ¿no? Ya funcionan como tal. Pero en primera instancia son bodegas. Y otro tema de riesgos que creo que ahorita que estoy en este comité de instalaciones subterráneas y los riesgos que son evidentes cuando vas, pues creo que es el cableado eléctrico. O sea, hay mucho cableado que puede resultar un tanto peligroso, ¿no? En cuestiones subterráneas, creo que el drenaje también una de las cosas que nos preocupaba en el programa, en el desarrollo del programa, el agua también. Creo que cuando fuimos, en los últimos días del levantamiento de campo, creo que hubo un tema de que no había agua en general y ya llevaban varios días sin agua. El drenaje obviamente es consecuencia de esta demanda de basura que se genera todos los días y el cableado justamente por esta dinámica económica que se vive. Entonces, creo que esos son los riesgos que pueden afectar más, ¿no? Por ejemplo, en los sismos, sería interesante tal vez mirar cómo se vivió Tepito en el 2017 con este sismo, porque es obvio que las viviendas quedaron más dañadas, ¿no? Pero cómo fue la dinámica social en medio de los habitantes que son comerciantes y la población flotante que asistió al lugar en el sismo, ¿no? Porque asumo que se sintió horrible, o sea, yo lo sentí horrible y estaba justamente en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, creo que eso es importante analizarlo, no me lo había puesto a pensar, pero creo que sería importante analizarlo o tal vez entenderlo en cómo lo vivieron ellos. No recuerdo si en algún momento tuvimos un tipo de conversación con la población local sobre esa situación, pero lo que siempre se quejaban justamente era de los problemas de, pues, los de delincuencia, bueno, la basura, el agua, el drenaje, y pues todo era consecuencia de la misma dinámica social que se vivía. Pero también veíamos al barrio de Tepito y bueno, tal vez sonará muy optimista o no, pero al final nos quedamos con que al barrio, si le ponen mucha atención o si se le da esa importancia cultural que tiene como barrio, porque yo rescato mucho esa carnita que tiene culturalmente, desde cómo se creó, desde la importancia que tiene ahorita de ir al barrio de Tepito, no quitándole como todas estas capas de que sí es una zona de delincuentes, pero no todo el barrio, de que tiene una gran importancia histórica, de que la gente trabaja muchísimo, desde qué importancia tienen las vecindades y todo eso. Siento que es muy importante para la ciudad y es algo que se le debería dar importancia. Si mal no recuerdo, por ahí la colega que me invitó a participar mencionó, nos envió una nota de que justamente la jefa de gobierno quería impulsar de nuevo el programa y yo creo que es importante porque culturalmente, económicamente y socialmente Tepito tiene una importancia a nivel ciudad y eso es algo y vivirle el dinamismo ahí se siente padre, o sea, se siente rico, hasta te sientes con más energía, creo yo. Entonces,
no me había puesto a pensar el tema de los riesgos, pero creo que sí sería importante analizarlo y darle la importancia a Tepito que tiene. Exacto. Bueno, ahí queda de tarea, ¿no? Porque hay un ejercicio que puedes desarrollar ahora, ¿no? Y pues Sí. bueno, Josué, adelante. Sí, pues mira, la verdad es que todo este tema ahorita pues ha sido muy, muy interesante y más en tu caso particular, porque bueno, dado que entre comillas tienes poco tiempo de haber salido de la carrera, realmente esta vivencia o esta experiencia justamente lo estamos vinculando con lo que en algún momento comenzaste a hacer, con lo que te ha llevado, movilidad, protección civil, riesgos. Vamos armando, ¿no? Como que este proyecto. Karen, pues la verdad es que nos dio mucho gusto conocerte. Te vamos a dar muchísimas las gracias por habernos aceptado la invitación y queremos que cierres de una manera breve en el sentido de que pudieras darle alguna propuesta de valor a nuestros compañeros, a los recién egresados o a los alumnos. ¿Cuál sería tu propuesta de valor en este caso para ellos en ese sentido? Pues mi propuesta de valor sería, pues que sean curiosos. Creo que Perfecto. lo que a mí, eso lo tengo de mi madre, creo que me lo heredó desde chiquita. Siempre me dijo, pregunta todo lo que quieras preguntar. O sea, y ahora hasta la fecha le preguntamos 1000 cosas y hasta ella luego se harta de nosotros, ¿no? Pero eso es de, pregunten todo. O sea, Perfecto. todo en esta vida tiene una explicación y sean curiosos de todo. Y si algo no les hace mucho ruido, pues investiguen por qué les hace ruido, ¿no? Y aunque suene muy tonto y aunque parezcamos tal vez niños de 5 años diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no lo entiendes y hay algo que pues que en ti no lo logras entender, entonces hay alguien que sí lo sabe y que te lo explique, ¿no? O sea, Exactamente, sí, no, o sea, y el seguir generando conocimiento y ser parte del conocimiento también, porque muchas veces estamos o somos maestros o nos enseñan, ¿no? O sea, la idea de ser interactivo. Pues Karen, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que te felicito, muchísimas gracias. Mucho éxito también en lo que estás haciendo y en lo que viene por delante todavía. Compadre Iván, pues si quieres agradecer. Karen, pues Karen, muchas gracias por tu participación y que comentaste, ¿no? La duda es el principio del conocimiento, no la pierdas y empieza a explorar esa parte. Felicidades y bueno, pues estamos en el camino, nos vamos a encontrar por ahí. Muchas gracias por tu vale. participación. Correcto, pues Muchas gracias a ustedes. correcto, pues con esto concluimos esta plática con nuestra amiga Karen y pues esperamos sus comentarios, cualquier tipo de duda que tengan, pues estamos a sus órdenes. Es importante seguir compartiendo estos videos que estamos haciendo para poder generar este vínculo entre egresados, alumnos, colegas. Les pedimos, por favor, que puedan mandar sus comentarios, compartan, y bueno, pues nos estaremos viendo en nuestra próxima entrevista, a ver a quién nos toca ahora. Saludos, Karen. Cuídate mucho. Gracias, Gracias Karen. Un igualmente, Iván. gusto. Bye, bye, cuídate. Gracias. Bye.